Le tengo una pregunta. ¿Usted podría identificar uno de estos que tengo aquí atrás de mí? ¿Cuál es el verdadero? Yo creo que sería muy difícil de poder, identificarlo porque pues son igualitos. Y entonces, nomás así, en el aspecto espiritual, es muy difícil de identificar, lo que es la verdad y lo que es el error. Dice ahí en Apocalipsis 5, el versículo 5, que Cristo es el león de Judá, que venció. Y primera de Pedro capítulo 5 y el verso 8 dice que el león es el diablo que anda como león rugiente queriéndonos devorar. O sea que anda buscando a quien devorar. Entonces tenemos, aquí un problema muy grande en la humanidad. Y decía este señor que está hablando aquí en estos medios, ustedes lo pueden oír, que uno de los peligros y enemigos más feroces que enfrenta la humanidad en este tiempo son los gobiernos que se apoderan, de los pueblos y los oprimen y los matan y hacen muchas injusticias. Estaba hablando también de los capos de la droga, de los gobiernos corruptos políticos que los compran estos hombres y que pues que son dueños de los países de donde uno vive. Entonces está enfrentando la humanidad todas estas cosas que y ya no haya que hacer. Los gobiernos que son honestos y que quieren combatir, todos estos desastres, pues les es difícil de poder, que estén en organización sus países. Pero, yo pienso que este no es el enemigo más grande que el hombre tiene. De hecho, es un peligro grandísimo porque si hablamos también de lo que también inclusive estaba hablando de esto que el hombre político tiene en su poder, tiene en su poder un arma peligrosísima para la humanidad. Y viendo todo esto que los dirigentes de estas naciones potenciales están planeando de este orden mundial que dijo el presidente que salió, el padre de ese presidente que salió antes de que era necesario, ¿verdad? Pues un orden mundial. Y esto está indicando, que va a haber, porque ya está en los planes y como está el mundo desordenado, entonces según ellos dicen que tendrá que haber un orden un orden mundial para que cada quien, pueda en gobernar en lo que es político, tener un dirigente político, pero para esto, tiene que haber una guerra. Como dice ahí, el apóstol Pablo, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción sobre de ellos. Lo que indica, esto que en la Biblia dice, es de que va a haber un conflicto donde alguien, quién sabe quién, ganará, esta guerra, y entonces proclamarán la paz y dirán, ahora sí hay paz, hay orden. Entonces, si a eso se refieren estos hombres, en el aspecto político, también tendrá que haber el orden en el aspecto religioso, porque los comentarios que tenemos ahorita y que estamos oyendo de estos hombres dirigentes de las masas de millones de gente que están moviendo, están hablando también de eso y tienen estas reuniones con los políticos mundiales para, a ver quién se irá a quedar como cabeza, de estas religiones. Y entonces ya cuando esto termine, verdad que
va a haber, entiende, estas mortandades tan grandes que la Biblia menciona. Porque si esto hace 2000 años que el Espíritu Santo dijo, entiende, de guerras, que va a haber guerras, pues de ahí para acá ha habido muchas guerras que se han terminado y no ha pasado nada, ha acabado con mucha gente, con muchos, entiende, inocentes, muchas almas que han muerto, pero que no, entiende, han tenido el impacto que el hombre quiere. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, pues alguien la ganó, pero no tenían las armas que ahorita tienen. La Segunda Guerra Mundial que hubo también, pero ya estamos, entiende, en esto de los últimos tiempos, ¿verdad? Que la Biblia dice, porque si el hombre tiene, entiendes, esas armas, pues sin duda alguna que estamos más cerca de cuando se dijeron estas palabras. Pero algo, entiende, terrible va a pasar. Pero el peligro que enfrenta la humanidad, entiende, no es, entiende, esto de los terremotos que también están diciendo que va a haber y que tenemos que prepararnos. Y no es tampoco, entiende, que los gobiernos políticos se adueñan de los pueblos y los hagan sufrir, porque ni siquiera, por ejemplo, los capos de las drogas y todo esto que está habiendo no es el peligro del que les voy a decir. El peligro que enfrenta la humanidad, el hombre que entiende más peligroso, es el hombre que trae, entiende, una Biblia en la mano. Es el hombre que está predicando de Dios. O sea, no quiere decir esto que, entiende, todos están predicando y que todos sean el diablo, pero que en el campo religioso, entiende, existe esto. Por ejemplo, si vamos a decir, entiende, esto y aplicarlo a un político, pues claro que el político también, entiende, es engañado de alguna forma por este enemigo que tenemos, que es Satanás, porque, entiende, los desastres que hay en las guerras no son, entiende, de parte de Dios, porque las guerras que se van o sea, que el hombre va a enfrentar no es la guerra de cuerpo a cuerpo que vamos a tener para ganar, entiende, la lucha, sino que es una guerra espiritual. Dice Efesios capítulo 6 que tenemos que tener esta armadura para enfrentar, entiende, no al hombre cara a cara personalmente, sino que enfrentar estas huestes de Satán, entiende, espirituales que están, entiende, latentes ahí, y que atrás de todo esto está Satanás. Así es como funciona, y por eso es que es peligroso de poder identificarlo, porque está hablando, entiende, por ejemplo, este es Satanás, que está hablando de Dios. El hombre, entiende, religioso, que está engañado con estas artimañas que él hace, no lo puede identificar porque no tiene la verdad. Si la tiene, por ejemplo, pues no investiga. Una de las artimañas que el enemigo usa es de poner, entiende, este cansancio que tiene, esta ocupación que tiene la humanidad, y que no hay tiempo. Por eso es que ponen, entiende, a estos dirigentes, para que ellos, entiende, les expliquen y les digan de Dios. Pero es muy difícil, entiende, que alguien, a no ser que sea un cristiano muy, entiende, entregado a su Cristo, investigue estas cosas, y investigue inclusive al mismo que está hablando, porque es difícil de todo esto, entiende, es muy difícil, y Dios nos dé sabiduría para poder, entiende, detectar el peligro. Ahí dice, entiende, Apocalipsis 5:5, que Cristo es el león de Judá que venció.
porque venció la muerte y venció el pecado, venció el error, venció la falsa doctrina, venció todo lo que es falso. Pero tenemos, entiende, al otro enemigo también que engaña y que hace parecer que también, entiende, es Cristo. Pero no entiende en esta forma que lo estamos viendo ahorita. Si el diablo se apareciera así, predicando así, literalmente como está, entonces los hombres le tendrían miedo, las personas le tendrían miedo, porque, entiende, un animal así feroz, pues, entiende, da horror. Imagínese ver un león junto de uno, es terrible. Pero el diablo no se presenta de esa forma. El diablo entiende mucha herramienta cómo hacerle. Por ejemplo, si alguna vez en el principio se les presentó ahí como una serpiente, entiende, era porque no había, entiende, la herramienta, no tenía a quién usar y a quién, entiende, poder imitar, hacerlo para engañar a Adán y a Eva, sino que fue, entiende, un animal, una serpiente que dio voz de hombre y habló y les dijo a Adán y a Eva, entiende, que eso que Dios había mandado era cierto lo que estaba diciendo, porque dice, Dios sabe que el día que ustedes, entiende, abran los ojos, ese día van a conocer, entiende, el bien y el mal. Pero les estaba diciendo, entiende, una verdad a media. Y es como engaña, entiende, decir que sí Dios ha dicho. O sea, sí, la Biblia dice así, pero, entiende, Él es tan sutil que, entiende, a la persona la hace creer como si las cosas fueran ciertas, como si esas fueran las palabras de Cristo. Fíjense, miren, pongan atención los que quieren poner atención, y les agradezco por esto. Pero, entienden, no podemos nosotros hacer caso omiso a lo que está pasando, o sea, porque estamos conectados con esto. Servimos a alguien, o servimos, entiende, el error, o servimos la verdad, o servimos a Cristo, o servimos al diablo, uno de dos. Y no podemos, entiende, escondernos o hacernos con la cara para un lado, porque tenemos que enfrentarnos a Dios. Tenemos que enfrentarnos. Entonces, tenemos una cita con la muerte, entiende, y que no podemos cancelarla. Y cuando nosotros morimos, entonces nos enfrentamos a Dios y somos juzgados, y no debemos de agarrar ese rumbo que no queremos, pero está de nosotros, ¿no? Dios nos está advirtiendo por medio, entiende, de su palabra. Entonces tenemos a más de 60,000, entiende, hombres predicando, entiende, entre comillas, la verdad, y proclamándose iglesia de Cristo. Entonces hay que poner atención, porque de alguna forma u otra, entiende, usted está oyendo a alguien. Aunque diga que es ateo, pero de todos modos usted cree en algo. Si no cree, entiende, en Dios, pues cree en otro, que no es Dios, porque hay dos. Entonces tendrá que servir, entiende, a cualquiera de los dos. Pero, entiende, la Biblia dice que no se puede servir a los dos. No se puede servir a dos señores, entiende, y estar contento con el otro. O sirve a uno o sirve al otro. Entonces, así dice, entiende, ahí en Mateo, Cristo, entiende, que no se puede servir a las tinieblas, o sea, estar en las tinieblas y estar en luz. O sea, son cosas, entiende, lógicas que el hombre debe de entender. Entonces, lo que les estoy diciendo aquí es lo que muchos, entiende, estamos enfrentando. Estamos enfrentando, entiende, a uno a otro, pero que el enemigo no se va, entiende, a presentar así como, entiende, ni como él es, porque el enemigo es un ángel. Es un ángel, entiende, poderoso, que estaba viviendo, entiende, cerca de Dios, pero que
ahora es un enemigo acérrimo, entiende que es mentiroso, es asesino, es engañador, entiende Satanás fue el que engañó a los dirigentes del pueblo de Israel para que ellos, todos mataran a Dios mismo. O sea que es terrible. Cuando ahí lea la historia, se lo estoy diciendo aquí porque esto se queda grabado en Juan 8:44. Cuando ellos se enfrentaron a Cristo, entonces no entendían, lo que Cristo les decía, porque su prejuicio que tenían, Él ya les había advertido de que Él era el Hijo de Dios. Entonces, como ellos conocían a los padres terrenales de Cristo, se les hacía muy difícil, que Él fuera el Mesías. Entonces, en esa ocasión puede leer desde antes de eso, desde el 32, donde dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque ellos no eran libres, los judíos no eran libres. Ellos creían que eran libres porque era el pueblo de Israel. Pero ya, cuando Cristo les está diciendo ahí, no eran libres. En el 44 les dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Fíjese nomás esta cosa, tan terrible. Por eso ellos, dijeron: esto hay que matarlo, hay que callarlo, con la muerte. Porque decirles eso, a estos hombres religiosos, de que Abraham no era su padre, porque Cristo les está diciendo: si Abraham fuera vuestro padre, ustedes, me aceptarían. Pero como él no es vuestro padre, sino que ustedes son, el padre de ustedes es Satanás. Y era cierto, porque es Dios mismo que les está diciendo. Por eso este es el peligro, porque ellos, el enemigo los engañó desde antes, al pueblo de Israel. Solamente quedaba el remanente, aquellos pocos que iban a oírlo. Porque todos, el que oía a otra persona era excomulgado, del pueblo de Israel, y lo desterraban. O sea, los judíos tenían eso, Bueno, había muchos problemas con eso para entenderlo. Y les dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de su padre queréis hacer, porque Satanás siempre ha sido mentiroso, es un homicida, es un asesino, le está diciendo, léalo usted ahí. Entonces ellos estaban muy enfurecidos, muy enojados, porque está diciéndoles estas palabras. Mire el engaño aquí, porque son hombres religiosos. Un hombre que todos los días está, pidiéndole a Dios, orando y haciendo sacrificios como los judíos. Ahí había, por ejemplo, los fariseos que diezmaban hasta 2 veces a la semana, si nomás era el jueves. Y hacían muchas cosas, para Dios, según ellos, entre comillas. Entonces, que alguien, que Dios mismo les diga que eso, que ustedes están sirviendo, es de Satanás. Eso le está diciendo. Entonces, eso causa, mucho enojo. Lo aborrecieron a Cristo. Entonces buscaron, cómo matarlo y hacer un complot. Entonces, pero atrás de ellos estaba esto que les digo. Estaba Satanás trabajando por medio de estos hombres dirigentes para engañarlos y decirles, muchas cosas en sus mentes de que eso no era cierto. Ese es mentiroso, ese es un samaritano, un incircunciso, les decían, muchas cosas para ofender a Cristo. Les dicen: tú tienes demonio, y cosas así, porque esas son las respuestas del hombre religioso cuando alguien, les dice la verdad. Bueno, entonces Satanás trabajó por medio de ellos, porque los pontífices, o sea, los sumos sacerdotes Caifás, Ananías y Caifás, que estaban, ahí presentes, y el Sanedrín, que tuvieron este consejo, los engañó el diablo. Les puso en su mente de que, tenía que morir él.
Y era cierto, porque estaba escrito, pero los engañó. Y tendrán que pagar, entiende, por eso los que murieron sin arrepentirse. Ahí está también, entiende, cómo Satanás trabaja a través de Judas para entregar, entiende, a su maestro. Y luego cómo trabaja a través de Pilato. Y así va en cadena, entiende. Entonces Satanás estaba atrás de este plan malévolo para llevar, entiende, a la muerte al Hijo de Dios. Entonces, lo que les estoy diciendo es una gran verdad, entiende, a todos nuestros hermanos y a nuestros amigos de otros, entiende, iglesias, que pongan mucha atención de lo que están oyendo, cómo lo oyen, qué es lo que oyen, porque hay muchas cosas, entiende, en el Nuevo Testamento que ya no tenemos que practicar para adorar al Señor. No tenemos que ser circuncidados, entiende, no tenemos que hacer muchas cosas, guardar el sábado, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cosas que esto lo puede también ver en otro medio, pero aquí también se los voy a traer. Entonces, fíjense, el peligro aquí que hay es de que dentro de la iglesia, donde el diablo tiene mayor interés, o sea, en aquellos que se le han ido de su poder, entonces él trabaja muy duro ahí. Porque en primera de Juan 5:19 dice que el mundo está bajo el dominio de Satanás, el mundo. O sea que entiende lo que les decía ahorita con los gobiernos políticos, sociales y religiosos también, entiende, está Satanás, porque entiende, él es el que está dominando, entiende, estos millones de gentes a través, entiende, de todo el mundo. Por eso, entiende, es importante de escuchar esto, de identificar lo que es verdad, lo que es error, lo que entiende, lo que es bíblico, lo que no es bíblico. Hay muchas cosas, entiende, que nos pueden salvar. Cristo es el que nos salva, pero ¿cuál, entiende, es Cristo? ¿Quién es Cristo? Si todos los que, entiende, agarran una Biblia, en todos hablan, entiende, de Cristo, porque la Biblia habla de Cristo. Entonces no crean, entiende, el dicho que dice el que, entiende, no todo lo que brilla es oro. Entonces muchos religiosos así lo toman, porque ellos nomás escuchan, entonces no saben lo que escuchan y no saben a quién escuchan, ¿entiende? Entonces es muy importante de todo esto. Y hay que oír, ¿entiende? Dijo Cristo, oír y entender. Tenemos que entender, ¿entiende? Estas cosas. Es muy difícil, ¿entiende? Hay un texto que les quería decir para poder, ¿entiende? Darles una idea de lo que es, ¿entiende? La verdad y el error. Es en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo es el 6 y el versículo 13. Allí está hablando, entiende, que aquí hay sabiduría. Está hablando, entiende, para identificar el número de la bestia, porque es humano. Es el 666. Ese es el número, entiende, o sea que es falso. Ese número, entiéndese, es falso. Es contrario, entiende, del 7. 7, esa es la verdad, eso es lo completo, porque lo que significaba a los judíos ese número, entiende, era malo, el 6. Entonces, pero lo que tenemos aquí es de que, entiende, entiende, personajes humanos, son personajes religiosos que no son, entiende, la verdad, pero hay que identificarlo. Por eso dice el que tiene sabiduría, pero entiende, tenemos que tener sabiduría de no cómo ir, entiende, a la luna o cómo hacer, entiende, un carro, sino sabiduría cómo ir al cielo, cómo identificar, entiende, lo que es error, la verdadera, entiende, verdad. Cristo es la verdad, pero tenemos, entiende, muchos Cristos, tenemos muchas iglesias, muchos pastores, si solo nomás hay uno, ¿entiende? Entonces esto es importante que nosotros entendamos. Le voy a leer allí
pues lo puede apuntar, y si no lo apunta, bueno, está bien. Después que tenga tiempo lo escucha ahí en segunda de Corintios, el capítulo 11 y el versículo 13. Segunda de Corintios capítulo, es el capítulo 11, y en el versículo 13, el 14 y hasta el 15, 3 versículos, te va a sorprender, entiende, de esto que el mismo Espíritu Santo está diciendo, y que no le estoy mintiendo, entiende, de lo que estoy diciendo. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, mire, fíjese esto, vamos a pensar un poquito. Pablo está diciendo que dentro de la misma iglesia, los que les estaban predicando ahí, los hermanos no se daban cuenta, porque ellos los miraban como unos, imagínense, un apóstol de Cristo. Yo he pensado, por ejemplo, nomás digo, algún día lo voy a conocer a Pablo, a Pedro, los que anduvieron con Cristo, imagínense, qué cosa tan más hermosa, ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez muchos tendrían, entiende, este gusto, este deseo, qué bendición de tener, entiende, apóstoles en la iglesia, como aquí, entiende, en Corintio. Pero estos obreros fraudulentos, les dice, apóstoles, se estaban disfrazando, entiende, de apóstoles de Cristo, parecían, se disfrazaban, entiende, era Satanás mismo, pero estaba disfrazado de apóstol, para, entiende, engañar, entiende, a los miembros, y estafarlos, entiende, en todo, en lo económico, en todo lo que dice Pablo. Y les está diciendo, entiende, que mucha alerta, porque no es maravilla que Satanás, entiende, mismo se disfraza como un ángel de luz. ¿Quién lo puede identificar, entiende, un ángel de luz? Lo que les estaba diciendo ahorita al principio, que Satanás no se presenta así como un león, como literalmente como lo estamos viendo aquí. Aquí lo estamos viendo en una foto, pero imagínense ver un animal de esto en persona, cara a cara. Nadie se acerca, nadie corre. Es terrible. Pero Satanás, entiende, no es así. Satanás, entiende, no se presenta para engañar así a la gente, a la humanidad. Por eso lo que les digo, entiende, el enemigo más peligroso que existe es un hombre, entiende, que tiene esta avaricia, estos deseos dentro de él. Entiende, esta hambre de avaricia, de popularidad, de ganar, entiende, estos millones de almas para que le sirven para dinero, para muchas cosas, pero menos, entiende, para almas para Cristo. Lo que les digo, entiende, que como ángel de luz, porque no se puede identificar a alguien que no, entiende, esté al tanto de lo que la palabra de Dios dice. Es casi imposible de que puedan identificar un hombre así. Les fue muy difícil, entiende, a los hermanos corintios identificarlos hasta que les llegó esta carta, entiende, por Pablo. Y entonces hacer guerra, porque, entiende, hay guerra cuando, entiende, no crean que el diablo se va a quedar, sí, yo soy, los estoy engañando, no, eso no va a pasar, entiende, sí, va a haber destrucción dentro, va a haber muertes dentro de las iglesias, cuando, entiende, se desenmascara, entiende, el error, y se les dice, tú eres el falso, se entiende, tú, hermano, estás equivocado y no estás sirviendo a Cristo. Muchas cosas, entiende, que van a pasar dentro de una iglesia, y va a haber muertes, heridos, y muchas cosas, entiende, lo que hay dentro, cuando hay estas divisiones, entiende, entre la verdad y el error. Pero ahí estaba, entiende, la verdad, entiende,
exponiéndose por medio de los apóstoles. Por eso era muy importante estas cartas, porque esto era lo que Dios decía. Tengan cuidado porque Satanás se disfraza, entiende, como sus mismos ministros. Y al último, y esto en el versículo 15 les dice, y no es maravilla, porque así lo ha hecho, si se disfrazó, entiende, como los dirigentes del pueblo de Israel para matar a Cristo. Judas, entiende, él cayó en eso, y todos, entiende, los dirigentes, los que llevaron a cabo este complot. O sea, Satanás los usó. Entonces, no crean que Satanás, entiende, al ver a alguien así, la gente se encariña mucho con estos personajes. Estaba viendo aquí, esto ustedes lo pueden ver aquí en YouTube, ¿verdad? Estos personajes religiosos, cómo ellos se están echando y lo que le está, entiende, contradiciendo al otro, entiende que es una profeta falso, vividor, un payaso, y muchas cosas le está diciendo al otro, porque sí está diciendo, entiende, le está diciendo cosas que son verdades, porque él dice que no quiere que Cristo venga todavía. El mentiroso está diciendo, no quiero que venga, dice, todavía, porque yo creo en el rapto de la iglesia, dice, pero no quiero que Cristo venga todavía, porque hay muchas almas que salvar, dice. Tengo miles y miles de almas que salvar todavía. Entonces el engaño aquí, fíjese, o sea, la cita de lo que Pablo dice. Pablo decía que él quería estar con Cristo, pero para él era mejor quedarse aquí por causa de la iglesia. Ahí está el error grandísimo. Entonces, mire, lo que le están diciendo los otros es que le dice que lo están acusando, que él lo que quiere, esas personas que él quiere hacerse más millonario, porque según ellos, ¿verdad? En la iglesia donde ellos están, una iglesia grandísima de millonarios, quebró. Entonces ese hombre estaba agarrando todo el dinero y siempre estaba la iglesia quebrada económicamente. Pero ese era el que estaba tomando todas las finanzas ahí. Bueno, ¿entiendes? La gente que lo está aplaudiendo, la gente que cada palabra, cuando él abre la boca, lo aplauden con aplausos, duran mucho tiempo ahí aplaudiéndolo por lo que dice. Pero entiende, es el mismo Satanás que está hablando. Entonces, ojalá y entiende, y estos que estén escuchando, personas que están en algún, entiende, movimiento religioso o algo, pongan atención, entiende, con sus dirigentes, escudriñen si esa doctrina es apostólica, si es de los apóstoles, si ese hombre, entiende, anda en la verdad. Hay muchas cosas, miren, aquí esto lo que tenían que hacer los corintios era investigar, entiende, bien los consejos que los apóstoles le habían dado, aunque no tenían, entiende, toda la información que nosotros tenemos ahora. Ellos no tenían ahí 27 libros, hasta ahí nomás, hasta 1 Corintios tendrían, entiende, nomás unas pocas cartas. Entonces, pero poco a poco se fueron dando hasta que se completó, entiende, todo el consejo de Dios. Ahora lo tenemos para no andar a ciegas, no andar a tientas, a ver quién es el que tiene la verdad, quién dice la verdad. Bueno, entonces dice, entiende, que no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza, fíjese. O sea que, mire, Satanás se pone ropas, entiende, que impresionan todo lo que, entiende, al hombre, a la gente le gusta impresionar, entiende, decir cosas de Dios, pero que no son ciertas. Es Satanás que está hablando, entiende, porque Satanás le citó la Biblia también la palabra a Cristo, o sea, textos que están ahí, pero torcidos. Entonces Satanás mismo se disfraza. Les decía yo esto, por ejemplo, mire, ¿cómo lo pueden identificar? Es como la pregunta que les hice ahorita al principio.
¿Cuál de estos dos entiende cuál es el verdadero? Es muy difícil. O sea, entiende, tomando esta forma de decirles, entiende. ¿Cómo podemos identificar nosotros a este hombre, entiende, que es impresionante para, entiende, verlo? Hace cosas que la misma Biblia dice. Ahí dice en 2 Tesalonicenses que les da poder y se hacen, entiende, pasar como hombres de Dios, como mediadores de Dios. Entonces arrastran muchas millones de gente y ahí están. Algunas salen, otras no. Es muy difícil, entiende, salir de ese sistema. También del sistema de denominacionalismo. Es muy difícil salir, entiende, de esos temas. Les digo porque nuestro hermano y otros hermanos que son pastores que han creído, entiende, al Evangelio. Mire, a uno de ellos, entiende, no los puede ni ver porque pues se enfermó también psicológicamente cuando él descubrió que estos, entiende, por 20 años lo estuvieron estafando a él y a su familia. Como ellos tienen, entiende, propiedades, muchas propiedades, entonces les quitaron, entiende, lotes, les quitaron propiedades, lo hicieron que firmaran que para la iglesia que el Señor les reveló que el hermano tenía esto. Bueno, lo ponen en la gloria. Cuando él descubrió esto, entiende, pues se quedaron en shock. Y eso es lo que pasa con estos hombres. Cuando, entiende, lo descubren que eso es falso. Pues les digo porque él nos platica y él conoce estos movimientos. Él se duró más de 20 años allí haciendo. Él era el dirigente de todos, nomás que como él era sincero, era honesto en ese sistema, él creía que eso era de Dios, porque él era, entiende, de los que llevaban a otras partes para que sanaran a la gente y echara fuera demonios y todas estas cosas, hablaba lenguas y tantas cosas, entiende, que cuando él descubrió que todo esto era mentira, es terrible, puede, entiende, hasta enfermarse en la persona. Pero no crean que todas, entiende, van a actuar así. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las demás personas? Mire, cuando una persona escucha una mentira como verdad, o sea, dentro de estas religiones, ellos la creen con todo corazón. Si el mismo que les predicó les dice que eso no es cierto, lo que ellos oyeron, lo titulan de loco, y este se volvió loco porque así se le dijeron. Este se vuelve loco. Si estos hombres, entiende, que tienen millones de gente, les predicaran el evangelio, les dijeran que yo soy un impostor, no es cierto lo que... Entonces hasta lo queman y lo corren y ponen a otro. Qué peligroso, entiende, cuando ya, entiende, Satanás ya domina el corazón, ya reina en el corazón de estas personas. Por eso es peligroso, ¿entiende? El drogadicto y todo esto, pues sí, se puede arrepentir y todo. El político y todo esto, se muere, ¿entiende? Y si se muere sin Cristo, pues se pierde. Pero el peligroso, ¿entiende? El hombre más peligroso se presenta así, porque las características, ¿entiende?, que tiene son, ¿entiende?, de hombre bueno. Una de las características que tienen estos hombres es que son muy benévolos, son muy inteligentes, son muy astutos, ¿entiendes? Se dan mucha confianza, ayudan a la gente, a ver. O sea que se dan, entiende, a querer, pero no son, entiende, es Satanás. Lo que yo le decía a este hermano, ya no les predique, porque lo van a, entiende, a titular de loco, ya déjenlos que solo, entiende, vayan poco. Pero es muy difícil, entiende, de esto, de identificar a estos hombres de esa forma. Se dice
no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, ya en el versículo 15, ¿verdad? De 2 Corintios 13, 11, dice, ¿entiende? No es extraño si también sus ministros, o sea, los mismos ministros, disfrazados, ¿entiende? O sea, se disfrazan de lo que hace Satanás. Atrás del disfraz, entiende, está un hombre, una mujer. Pero no crean que está, por ejemplo, Satanás así, entiende, como lo pintan, como un león feroz. Así no se va a poner. Satanás, entiende, lo que está haciendo garras es a todas estos millones de gente que están en poder, entiende, de estos hombres. Están hechas garras porque se van a perder. Son almas que se van a perder, entiende, si no salen de ahí. Es muy difícil, entiende, identificar estos personajes. Mire, las características de esto les voy a decir, porque el Espíritu Santo dice, profesan conocer a Dios. Estoy en Tito capítulo 1 y el versículo 16. Pero con los hechos lo niegan, dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice, muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, dice, a los cuales, dice, es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Mire, este lenguaje, entiende, que usa el apóstol Pablo, que es muy duro, es el Espíritu Santo que usa así, pero es que aborrece, entiende, todo lo malo, todo lo falsedad, la doctrina falsa. No estén, entiende, ustedes que están escuchando, no crean que porque alguien, entiende, está hablando de Dios, o está orando, que porque Dios... No estén creyendo, entiende, con todo su corazón. Analicen lo que están, entiende, oyendo, lo que están viendo. Analicen todo. Porque aquí tenemos, entiende, este lenguaje. Cuando alguien, entiende, les está diciendo la verdad, y yo se los paso así como está aquí. No crean que entiende que es cosa mía o que yo tengo coraje con alguien. Tengo coraje con el error. Tengo coraje, entiende, con Satanás. Y respeto, entiende, las áreas que él tiene. Tenemos que respetar, entiende, todo esto que Satanás, los dominios donde él domina. Claro que él es el reina, entiende, en los corazones de la persona. Así como Cristo, entiende, reina en nuestros corazones. Pero Cristo ya lo venció. Y ya no tenemos, entiende, que nosotros ser niños fluctuantes, entiende, de pensar de esa forma. Antes de terminar esto, le voy a leer por última lo que, entiende, dice el apóstol Pedro aquí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 hasta el 4. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán, entiende, sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Entiende? Dios nos cuide y nos libre de todos estos hombres. ¿Entiende? Y usted que está escuchando, ¿entiende? Ponga mucha atención cuando escuche algo de Dios. Ponga atención, entiende usted que es muy religioso, porque Satanás, entiende, anda como león rugiente queriéndolo devorar. Dios les bendiga, es mi deseo.